¿Listo? Bueno, acá tenemos la clase anterior. Como les comenté, estuvimos viendo una introducción a lo que es la programación orientada a objetos. Estuvimos viendo los modificadores de acceso, qué es lo que es un objeto, el proceso de abstracción, qué es lo que es una clase. Ahora nosotros lo que vamos a ver es para qué sirve un constructor. Más o menos lo estuvimos viendo con Angular. Y después vamos a entrar en lo que es la herencia. Entonces vamos a continuar con el ejercicio anterior que teníamos. Se llamaba... ah, ahí está. Primero que nada, como les dije, vamos a ver el tema del constructor. Fíjense, este es el Public Static Void Main, que es el método principal. Toda aplicación de Java tiene un único Public Static Void Main, que es de donde arranca nuestra aplicación. Si nosotros observamos, acá tenemos un objeto de tipo persona, o sea que toma la forma de persona de la clase. New lo estamos instanciando, o sea que ya le estamos diciendo utilizar ese espacio en memoria. Y tiene algo peculiar, que son unos paréntesis. Esos paréntesis significa que es un constructor vacío. O sea, ¿sí? Si nosotros nos vamos al objeto, a la clase persona, nosotros tenemos los atributos nombre, apellido, DNI, como eran como tienen el modificador private. No podemos acceder directamente, lo teníamos que hacer con un método que nos iba a ayudar, en este caso un get o un set, para poder acceder a ese atributo. Pero un constructor no se ve. Lo que pasa es que el constructor implícitamente se crea el constructor vacío. Por eso es que nosotros lo tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa si yo creo un constructor con parámetros? Por ejemplo, me voy a source y generar constructor. Pues no hace falta que estén todos los atributos seleccionados, pero en este caso lo vamos a seleccionar todos. ¿Ven? Ahí tenemos un constructor con parámetros. Me va a saltar un error. Ahora se acabó el constructor vacío. ¿Por qué? Porque si bien estaba por defecto creado, apenas uno crea un constructor con parámetros, el constructor vacío por defecto desaparece. Si yo quiero que haya un constructor vacío, lo tengo que crear. Copio y pego el constructor vacío, no tiene parámetros, es así. ¿Sí? Ahí está. Si yo lo guardo, desaparece el error. ¿Ven? Ese es el constructor vacío. Ahora, en Java, ¿cómo identifico a un constructor? ¿Alguno me puede decir cómo se puede identificar un constructor? Tiene el mismo nombre que la clase, Tiene el mismo nombre que la clase, exacto. Y tiene otra característica. que no retorna nada. Exacto, no tiene un retorno. No confundir, no retorna nada con void, sino simplemente directamente ni siquiera void. ¿Ven? Tiene el mismo nombre y no tiene algo. Acá que diga si retorna o no algo. Eso es lo que lo caracteriza o lo diferencia a un constructor de los demás métodos. Ahora, ¿qué finalidad tiene un constructor?
Poder instanciar el objeto, o sea, En como darle una realidad, estructura. claro, en realidad lo que me va a permitir un constructor, por un lado, es evitar hacer los setters, ¿sí? Los set. Entonces, acá que yo le estoy seteando el nombre, ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente. Obviamente, como tengo un constructor que me está pidiendo el nombre, el apellido, el DNI, tengo que cargar todos los datos. Entonces, fíjense que incluso el ID, si yo pongo control espacio, me dice, ahora vos tenés dos constructores. Bueno, vamos a llenar, fíjense que nombre arriba, pongámosle, eh, ¿quiénes están conectados? Bueno, ahora le toca al Matías Mon. La otra vez tuve el S. Y el DNI este. ¿Ven? Entonces, no tuve que hacer el... Ah, que el DNI lo puse con string. Ahora sí. No tengo que hacer los set. Si no, hubiese tenido que hacer lo siguiente. Vamos a comentarlo para ver la diferencia. Entonces yo, a través del objeto, siempre trabajamos con el objeto, que es el que tiene la minúscula. No solo en Java, esto es la regla que tenemos con la programación orientada a objetos. Entonces, si yo quiero darle un valor, que utiliza un set o un get. Un set para Exacto, el setear set. un valor. Claro, bueno, si yo quiero representar lo mismo que está acá, yo iba a tener que poner set, no, set, acá Matías, de vuelta, persona, set, apellido, mom, persona.set, DNI, y bueno, el numerito ese que está ahí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué me facilitó el constructor? Evitar estas tres líneas, así, todo lo haces de una. Esa es la facilidad que tiene. Por un lado me evita los setters, pero por otro lado tiene otra finalidad el constructor, que es lo primero que se inicializa, que es lo que habíamos visto algo parecido en Angular. ¿Qué quiere decir eso de primero se inicializa? Por ejemplo, yo tengo una ventana que un formulario, que me carga un formulario, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, modificar algo, supongamos que hago clic en una tabla y me tiene que cargar los datos en el formulario. Apenas carga el formulario, o sea, apenas se muestra ese formulario, me tiene que setear Matías Mon 4343 en cada componente. O sea, sin esperar una acción previa, como por ejemplo que el mouse pase por arriba de algún botón o se haga algún clic. Eso es un evento previo. En cambio acá, automáticamente, apenas se carga la ventana, se tiene que poblar cada uno de los componentes. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través del constructor. Por eso se dice que es lo primero que se inicializa, lo primero que arranca. Algo parecido vimos cuando estuvimos con Angular. Angular tiene el constructor y tiene lo que se llama el ng-on-init, que en realidad Angular, lo que es el ng-on-init, lo utiliza con la finalidad como un constructor, como les acabo de mencionar, para inicializar un componente, lo primero que arranca, ¿sí? Y el constructor, propiamente dicho, lo utiliza para lo que es la inyección de dependencia, que acá en Java también se puede utilizar de esa manera. ¿Se entendió o lo enredé mucho? No, sí, Para mí se sí. entendió. Joya. Lo bueno También, también que se puede sí, agregar lógica ahí. No sé si es lo mejor, pero se puede agregar lógica también de validación, ¿no? ¿a dónde? En el... En el constructor. No hay problema, le puedes agregar. Obviamente,
no es un código limpio. A ver, Claro, exacto. en realidad, acá es como para entender cuáles son los orígenes de Java y por qué se pone private o por qué public. Pero después hay una herramienta que se llama Lombok, una anotación, que ya después les voy a mostrar cómo se instala. Y ustedes ponen, por ejemplo, data. Que lo tengo que importar con las librerías. Por ejemplo, acá tengo un proyecto. Creo que tenía la factura. Acá. Por ejemplo, pongamos persona. ¿Sí? ¿Ven? Solamente le puse estos atributos. ¿Por qué? Porque con esta anotación ya tengo de forma automática todos los getter and setter. Incluso me agrega lo que es el toString, que ahora lo vamos a ver qué es lo que es. Bueno, este lo cerramos. Vamos a pasar a la otra parte. Recordemos que cuando nosotros trabajamos con objetos, estamos trabajando con variables de referencia. Nosotros teníamos dos tipos de variables, las variables primitivas y las variables de referencia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a dibujarlo en realidad para que se entienda un poco mejor. Tenemos el stack y el heap, ¿se acuerdan? Y vamos a tener un objeto acá que se llama persona 1, que en realidad esto que es lo que es el persona 1 o el persona 2 es la referencia al heap, ¿sí? No están los valores acá, esto simplemente es un valor de referencia. ¿Y por qué hago todo esto? Porque acá vamos a ver las comparaciones. Por ejemplo, acá vamos a tener un heap, acá tenemos la otra estructura. Obviamente este va a apuntar acá y está acá, el cual va a tener nombre, apellido, DNI, nombre, Matías, y el DNI. Supongamos que es 4343. Pero ¿qué pasa si en la persona 2 se llama igual? Ahí está. ¿Qué pasa si se llama igual? Ahora vamos a hacer la siguiente prueba. Se supone que acá tenemos una posición de memoria y acá otra. ¿Y cómo lo corroboro? De la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quería obtener el nombre, a ver si le hemos cambiado el... No, está ahí. Bien. Control espacio y nos autocompleta esa parte. Si yo pongo persona y lo arranco, y vamos a hacer con el objeto 2, así ya ven la diferencia con uno y con otro. Con el objeto 2 lo podemos hacer con un constructor, así. Aquí ponemos, a ver quién más está conectado. Vamos a poner a Laura. Me imagino que no les molesta que pongan los nombres acá, ¿no es cierto? Mirá cómo No, controla no. si están los alumnos o no. Mirá cómo controla. Olvídate. No pasa lista, pero sí pasa lista. Justo lo engancho, cacho. Entré justito.
¿Cuál era el apellido? Los que llegan tarde no tienen asistencia, o sea, no se les computa la asistencia. ¿Cómo? Se quedan sin recreo los que Sí, llegan tarde. va, salvo que los compañeros por votación unánime digan no, le perdonamos. No sé, no sé. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué ofrece? Un par de puntitos al mes que viene ¿Cómo no manda vendrían esa mal. mafia de los puntos? Tan terrible. Está full, ¿eh? Timón Menta manda foto con el buzo para sacar puntos para Miami. No. Bueno, ahí tenemos. Como yo no le puse, yo le puse que arranque con persona o persona 2. Fíjense que me dice, está bien, es el objeto, pertenece a la clase persona, y me marca unos numeritos acá, que son distintos. Claro, porque son las referencias, como bien dijimos, son variables de referencia. Ahora vamos a hacer la siguiente con el otro ejemplo, me está faltando otro objeto. Vamos a poner persona 3. Ahí vuelvo a gusto. Sale Bueno, el enano del colegio. dale. Da 2 segunditos. Y el documento de este. Ahí está. ¿Por qué hago todo esto? Y acá, a ver quién contesta bien. ¿Cómo hago yo o cómo puedo hacer para decir si el objeto 1 es igual al objeto 2? ¿Cómo puedo hacer eso? Haces objeto 1 punto equals y le vas a hacer otro objeto. O sea, dentro Bueno, de un if. Diría. claro, el objeto 1 sería persona. En realidad me expliqué mal, sí. Vos me decís que le mandamos un igual, que sería una onda así. Por ejemplo, persona punto equals persona 3. Así comparamos. Claro, así puedes. Bueno, nosotros vamos a ver si es cierto. Son iguales. Son iguales. Y si no, bueno, le vamos a poner que es distinto. Así funciona todo. ¿Por qué no pongo el igual igual? Porque eso es para. Es lo mismo que decir igual, ¿no? El equal, el método. Mira. Va, a ver si el Pero en realidad hay que castear el objeto o no. No. ¿Cómo hago para compararlo? Me dicen con equal y está bien, se trabaja con el método equal, pero ¿por qué no con el igual igual? Que el igual igual es una comparación, ¿se acuerdan? El símbolo igual solo es para asignar un valor. Ahora, el igual igual, o sea, de esta manera, Devuelve un booleano. no, es una comparación. No recuerdo bien por qué, pero los strings no funcionaba bien el igual igual, Pero, porque era una seguida, son varios caracteres. exacto. Ojo que acá estamos con objeto. Eh, el string es un objeto también, ya lo vamos a ver. Pero miren, vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a ir por partes. Por ahora, no sé, a ver si se entiende un poco la info. ¿Vos decís porque igual es para primitivos? Va por ahí. Claro, nosotros dijimos que teníamos dos clases de variables en el stack, ¿sí? Tenemos las variables primitivas y las de referencia en el heap, ¿sí? Cuando yo estoy comparando las variables primitivas, puedo poner igual igual. ¿Qué pasa? Que yo acá estaría comparando lo que son las posiciones de memoria, pero necesito, lo vamos a poner vamos a hacer que funcione el programa, así lo ven funcionando. Obviamente persona 1, persona es distinto a persona 3, no debería funcionar.
camina. ¿Sí? Ahora, va a pasar lo siguiente. Yo acá tengo... Esto lo vamos a borrar si no confunde, mucho dato. En realidad, acá vamos a crear persona 4 va a ser igual a persona 3. ¿Sí? Entonces, si yo pongo persona 4 es igual a persona 3, lo disparo y acá me dice que son iguales. Y miren, lo estoy comparando con igual igual. ¿Qué está pasando ahí? Acuérdense. ¿Se te cortó, Augusto, o a mí nomás? Ah, No, a mí bien. también. Se te cortó justo. Ah, bien. Acá yo les puse igual igual, ¿no es cierto? Arranqué la aplicación y me dijo que son iguales como resultado. ¿Por qué? Sí, se te está cortando. Le están masticando el cable de red. No. Augusto, Sí. cuando comparaste Persona 4 con Persona 3, se te cortó toda la conexión y no se terminó de entender nada. Ah, bueno, ¿y ahora cómo se escucha? ¿Ven? ¿O está lagueado? Sí, muy lagueado. A ver. ¿Y ahora? Ahora parece normal. ¿Cómo parece? No, se siente normal. Apa, vos sabés cómo se siente. No, No. perdonen, Che. perdonen. Editalo esto. Ah, Bueno. Vamos de decile a vuelta. Denise que se desconecte del Quake. No, que está grabando todo. Está en el Steam. Bueno, acá habíamos comparado Persona 4 con Persona 3, ¿sí? Y me da el resultado, son iguales. Miren, ahí lo ejecuto de vuelta. ¿Ven? Son iguales. Eso sería ¿por qué? Porque si nos vamos de vuelta acá, tenemos Persona 3. Y la Persona 4. Resulta que acá vamos a cargar los datos de la Persona 3. Juego el apellido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta posición de memoria está apuntando acá. Ahora, como yo se lo estoy igualando, toda esta posición se la estoy igualando a la persona 4, lo que pasa internamente es que están compartiendo ambos la misma referencia. Es más, vamos a hacer un experimento para que ustedes vean qué está pasando. Acá ponemos persona 3 y después vamos a ver a persona 4. ¿Sí? ¿Ven? Tienen la misma posición de memoria. Tienen la misma posición de memoria y son distintos objetos. Resulta que lo estoy comparando con el igual igual. Pero claro, eso porque yo lo estoy adicionando. Todo lo que está acá se lo paso al objeto. En realidad le estoy pasando la posición de memoria a persona 4. Atentos ahí. No es que le estoy pasando todos los otros datos. Le paso solamente la referencia. Por eso ambos tienen la misma referencia. No está duplicando los datos, está reutilizando. Claro, los datos son los mismos. Lo que utilizan ambos el mismo punto de referencia que apuntan acá. ¿Sí? Por Distinto eso, sería que vos se lo cargues de forma manual. Por más que sean iguales, estén usando dos posiciones distintas. claro, Si los a dos. persona 4 le cargas todos los datos. En realidad, vamos con otro ejemplo. Mira.
¿Qué pasa? Entonces nosotros vimos que de esta manera son los mismos datos. ¿Por qué? Porque es la misma posición de memoria. Ahora, ¿qué pasa si persona 2, que ya es un objeto y de hecho está instanciado con un nuevo heap, ¿sí? Se llama cacho. Y tiene... Qué apellido con poder, No, olvídate. Mañana todos tienen 50 puntos. Saco un decreto para todos y todas. Y ahora miren, vamos a poner acá persona 2 y lo vamos a comparar. Es lo mismo con persona 3 o persona 4. Es más, acá vamos a poner persona 3, ¿sí? Estos dos nos tienen que dar la misma posición de memoria, estos dos objetos. Y el primero tendría que ser distinto. ¿Por qué distinto? Porque tiene un new aparte. Al poner el new está creando un lugar distinto en memoria. Lo ejecutamos y es así. ¿Ven? Tenemos una posición distinta de memoria y las dos referencias al mismo lugar. Y ahora viene el problema y vamos a contestar la pregunta. Es por eso que nosotros necesitamos comparar. Si yo no quiero comparar las posiciones de memoria, ¿sí? La referencia, yo quiero ver los contenidos. Por eso usamos el método equal. El método equal me dice, vos querés ver qué contenido tiene. Pero miren lo que va a pasar ahora. Vamos a poner persona 4 con persona 2. Según la teoría, está bien, sí, persona 4, persona... Claro, según la teoría, deben ser iguales, ¿no es cierto? Pero miren lo que va a pasar. Son distintos. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguno a lo mejor sabe? ¿Está comparando la posición de memoria todavía? Está, claro, no está trabajando bien. ¿Y eso por qué no está trabajando bien? Porque nosotros cuando creamos personas, únicamente creamos los atributos, nombre, apellido, DNI. Hicimos el constructor vacío, hicimos el constructor con parámetros sobrecargados porque ambos se llaman igual, ¿sí? Y los getter and setter, pero nos está faltando algo más para que esto String. funcione. Y es el toString, el equal, perdón. Entonces nosotros ahora le vamos a decir generame, a ver si está acá, generar hashcode y equal. ¿Con qué atributos? Con todos los atributos para que funcione. Lo generamos. Ahora sí va a ser la comparación como corresponde. Guardamos. Y si la teoría es correcta, tiene que decir que ambos objetos son iguales. Ahora sí funciona, ¿ven? Son iguales. Ahora, el compañero, antes de empezar con el tema del objeto, mencionó el string. Pregunto, ¿string es una variable primitiva? ¿Sí? ¿O es una variable de referencia? String con minúscula creo que era primitiva y con mayúscula era de referencia. ¿Alguien dice otra cosa? Comparto lo del compañero. Bueno, el string con minúscula es para TypeScript. Acá es string con mayúscula en Java, ¿sí? String, como todo objeto, o como mejor dicho, como toda clase, por nomenclatura comienza con mayúscula, por lo tanto es un objeto. En realidad la forma correcta de un string sería, por ejemplo, cadena igual a new string, ¿sí? Esa sería la forma correcta. Pero, a ver, esa sería la forma correcta siguiendo la teoría. Lo que pasa es que hoy por hoy se optimizó tanto string porque se lo usa mucho que podemos poner así, ¿sí? Pero sigue siendo un objeto internamente. Es más, ha sido tan optimizado que se recomienda utilizarlo de esta manera porque si no, si le ponemos el new, como que le quitamos performance a nuestra aplicación, ¿sí?
pero al fin y al cabo es un objeto, así que todo lo que hicimos acá se aplica también a string. Porque suele ser una cadena de chars, ¿no? ¿Cómo, perdón? Suele ser, por ejemplo, en C, no hay string, hay cadena de char. Ah, no, sí, en C, C++, en realidad es una regla de char. Sería char, así. Y hay que, eso sería. Que el char sí es una variable primitiva. ¿Estamos bien? Ahí mi duda de si es primitivo o no. ¿Cómo? Ahí mi duda si es primitivo de Java o no el string. Claro, no, no. El string no es primitivo. Por ese motivo, como les mostró, se pone string, por ejemplo, cadena. ¿Sí? Si bien funciona, pero en realidad es un objeto. Por eso tiene el new. Y por eso tiene, fíjense que es la misma estructura. ¿Ven? La instancia, string y el constructor vacío, que es cuando reservo la memoria. Es una variable de referencia también. Nada más que, como digo, no se recomienda utilizarlo de esa manera. Esta es la forma correcta. Por una optimización interna del lenguaje. Ahora sí. Perfecto. Joya. Bueno. Vamos a guardar esto. Bueno, estuvimos viendo el tema de constructores. Estuvimos viendo el equal. Repasamos las variables de referencia. Las variables primitivas. Ahora vamos a ver otro tema que tiene que ver con lo que es la programación orientada a objetos, que es la herencia. Vamos a crear un proyecto nuevo. Java Project. Ajá. Y creo que por acá se podía crear el pool static void main. A ver si está. Si no, bueno, lo creamos. Hay un atajo, pero bueno, ya después ver cómo se hace. Ah, acá, ahí me va a dejar construir en la clase. Ya está. Herencia, ¿qué dice acá? Debe comenzar con mayúscula, claro. Bueno, ahí lo que me está diciendo el IDE, porque esto no me da cuenta, lo estaba poniendo con minúscula. Como siempre les digo, nomenclatura empieza con mayúscula. Y bueno, ahí generamos el método poolStaticVoidMain. Vamos a crear otro package para el modelo.
A ver, la idea de hacer herencia es reutilizar atributos. Viene siendo como, por ejemplo, cuando hacíamos en matemática. Esto lo voy a borrar.